Bienvenidos a esta mesa, la mesa número 1, en realidad es la mesa número 2, pero está numerada por la 1, de experiencias de apertura en servicios públicos locales y participación ciudadana. Voy a presentar a la moderadora, la doctora Cecilia Güemes. Cecilia es profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, abogada por la Universidad Nacional del Litoral en Argentina, máster de Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina también, diploma de Estudios Avanzados en Gobierno de Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, cofundadora del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, la Red GIGAP, que actualmente presido, y por lo tanto Cecilia la conozco hace muchísimo tiempo, es una gran amiga, es una gran aliada, y trabaja temas de interés en materia de gobierno abierto, sobre todo vinculado a la confianza, a la participación ciudadana. Los que estamos dentro del seminario o han sido participantes, estudiantes del seminario sobre gobierno abierto local ya la conocen. Sus líneas de investigación son confianza, políticas públicas y cambio social. Cecilia, es un gusto tenerte con nosotros. Moderarás esta mesa y tendremos como invitado a Javier Arteaga. También tenemos como invitada a Juana López, pero unos asuntos de agenda ineludibles le impidieron participar el día de hoy. Manda sus excusas por ello. No obstante, la participación que tenemos junto, no solamente con Javier ya te presentará a Cecilia, sino también con algunos de los participantes en este seminario que nos han ofrecido algunas presentaciones que vamos a ver ahora, y así como algunos vídeos que hemos incluido en esta mesa especial. Así que bueno, voy a dejarle mi ordenador a Cecilia para que haga la presentación y voy a pasar ahora, me voy a levantar para pasar los vídeos de las experiencias con las que abriremos esta mesa. Mi nombre es Fernando Izquierdo, soy el secretario general del Ayuntamiento de Chinchilla de Monteragón, en Albacete. Es un municipio que se encuentra situado próximo a la capital, a unos 14 kilómetros, y cuya población estimada aproximadamente es de 4.500 habitantes. En cuanto al análisis de la organización, señalar que desde el punto de vista político actualmente se gobierna en minoría, con los perjuicios que eso supone. Desde el punto de vista administrativo, señalar que el personal que presta servicios en las dependencias municipales, en las oficinas, es un personal funcionario con una cualificación en casi todos los casos de formaciones universitarias, lo que ha permitido que se involucren en las políticas administrativas que llevan al cambio. Y desde el punto de vista de la situación económica, cabe señalar o cabe destacar que actualmente se está pasando por una situación económica precaria en cuanto al desequilibrio presupuestario existente. En cuanto propiamente dicho a lo que es el sistema, o hablar de la administración abierta, pues señalar en cuanto a las fortalezas que hay una existencia de tecnología que facilita la gestión, el desarrollo de una administración electrónica. Tenemos sede electrónica. En cuanto a las debilidades, destacar con la cultura burocrática enfocada al procedimiento, no al resultado, la ausencia de formación en el modelo de gestión y la normalización excesiva de los procedimientos. En cuanto a las oportunidades, destacar la existencia de plataformas estatales que dan soporte a las nuevas tecnologías, las normas legales que exigen la implantación de la administración electrónica, entre otras. Y en cuanto a las amenazas, pues el estancamiento de los servicios frente a la creciente demanda, el retroceso de la asignación de recursos públicos para prestar mejor calidad en los servicios, y por último el incremento de la demanda social y la percepción de esta como una administración antigua y obsoleta. Por lo que se refiere a la visión, señalar que se está tratando de situar en la vanguardia, o la pretensión que se tiene es situar a la vanguardia de la provincia en cuanto a la calidad de la gestión pública de los servicios a través de la transparencia y la eficiencia. Los valores que se intenten aplicar a este proyecto sería que haya una administración más transparente, eficiente, receptiva y accesible, orientada a la ciudadanía. En cuanto a los objetivos, en cuanto a la transparencia, señalar que lo que se pretende es aportar información pública a la ciudadanía en general, partiendo de un mayor conocimiento para la toma de decisiones, y con ello conseguir que la administración tenga confianza en el ayuntamiento y el conocimiento del ciudadano a la institución. En cuanto a las actividades que se pretenden desarrollar o que se deberían desarrollar, sería revisar el portal de la transparencia existente, haciéndolo más intuitivo y funcional, garantizar que los documentos estén en un formato reutilizable,
establecer indicadores de transparencia según los criterios de transparencia internacional, publicar indicadores de transparencia en la sede electrónica, entre otros. Pues bien, estos serían básicamente el desarrollo o la presentación un poco de cuáles son las perspectivas que tengo del curso y que espero poder desarrollar. Perdón. Estos son vídeos hechos por colaboradores participantes del seminario sobre gobierno abierto, la dimensión local, la administración local de esta cohorte. Que sepan que los participantes que no forman parte de estos o no han formado parte de estos seminarios, estamos actualmente en la tercera cohorte, ¿no? Él es Fernando Izquierdo y está participando con nosotros en la actual versión, en la actual edición de este seminario. A continuación, tenemos esta otra presentación. En este caso, José Joaquín, estás con nosotros, pero te escuchamos aquí. Soy José Joaquín Porta, secretario interventor de la Agrupación Secretarial de Agón en la provincia de Zaragoza, que está integrada por 3 municipios cuya población total no alcanza los 500 habitantes. Así pues, municipios de muy escasa entidad poblacional, lo que es un factor que condiciona la transparencia, condiciona el acceso a la información, el buen gobierno y el control de la entidad. Este factor no es óbice a que se intente profundizar continuamente en la aplicación de la Ley 19/2013, tanto en el aumento de transmisión de la información más relevante, de las maneras de acceso a la transparencia y de que estos 2 factores supongan un aumento del control en la gestión municipal. Se intenta que no solo el contacto personal, que es sencillo en municipios de tan escasa población, tanto con los cargos representativos como con los funcionarios encargados de la gestión, sino que también sea un acceso y un control que se pueda realizar por otros medios, especialmente por medios de administración electrónica y de profundización en las redes sociales, tal y como nos recomienda el Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios. Código que se tiene muy presente y respecto del cual también se ha instado la participación en la red de entidades locales para la transparencia y participación ciudadana de la Federación Española de Municipios. Como compromisos formales adoptados de una manera positiva, los 3 municipios se adhirieron a un código de buen gobierno que propulsó la Diputación Provincial de Zaragoza en el año 2016. Se concedieron unas subvenciones para las retribuciones de los cargos electos y una de las condiciones era... A ver, que está partido en 2 este vídeo en concreto. Déjenme poner la segunda parte. Una de las condiciones era adherirse al código de lo que se llamaba Buen Gobierno, que estaba en el cláusula general de las subvenciones, con un montón de compromisos. Perdón, José Joaquín. Listo. Siguiendo con la exposición del vídeo anterior, me gustaría indicar que el factor que he señalado de la escasa población, al que se debe de añadir la avanzada edad de la misma, hace que, por un lado, se estén intentando fomentar las políticas de transparencia en redes sociales, sobre todo en grupos de difusión de WhatsApp, y en la administración electrónica, cada vez más usada,
pero también, y atendiendo a esta población de mayor edad, se sigue utilizando como transparencia y como manera de informar al conjunto de los vecinos la voz pública, que en estos municipios es esencial, y buzones de sugerencias de manera manual son también muy utilizados por los vecinos, y en muchos casos la propia asistencia a los plenos como órgano de gobierno, asistencia que también los vecinos demandan y que les resulta interesante para el conocimiento de la gestión municipal. Por supuesto, el contacto directo tanto con los cargos electos como con los funcionarios que nos encontramos al cargo de la gestión también sigue siendo muy importante. El tema es que para que la grabación completa de todo el evento también incluya el vídeo, es importante dar este espacio. Bien, estos son los vídeos que tenemos de nuestros participantes en el seminario. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, César, por la invitación, y al INAP por acogernos. Bueno, en esta mesa, no sé por qué, hay como eco. Ah, vale, fenomenal. Bueno, muchas gracias por acogernos, al INAP y a César por la coordinación, que siempre es estupenda. Entonces, en esta mesa lo que quería plantear, inaugurar la mesa antes de dar lugar a las experiencias, era primeramente una reflexión, digamos, una reflexión que quería compartir con ustedes y que motivara de alguna manera el debate y el diálogo sobre la apertura. Hablábamos de la apertura como una respuesta, ¿no? Como una respuesta a una demanda que hicieron nuestras sociedades, a la desafección, al descontento, al enojo que se experimentaba, se vivía y se manifestaba socialmente frente a lo hermético que resultaba el Estado y las administraciones para muchos, ¿no? Entonces esa era una primera respuesta. El gobierno abierto fue como una primera respuesta a esa demanda que había. Pero la gracia del gobierno abierto, 10, 15, 20 años después, bueno, 15 no, pero 10, sí, o 15, ya estaríamos por 15 más o menos, es pensarlo como una oportunidad para construir futuro, algo que salió en las primeras de las mesas, ¿no? Cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos de muchas cosas. Podemos hablar de un enfoque, de un paradigma, como se quiera conceptualizar lo que es el gobierno abierto, pero es una oportunidad para construir futuros. Y acá me quiero detener un momento. Usualmente la administración pública se suele pensar como bomberos, resuelven urgencias y viven el presente. Y no se piensa la administración pública como una institución que debe pensar el futuro, es decir, tiene que hacer una especie de análisis prospectivo. Cuando se enfrentan cosas mínimas, hoy hablaban en la primera de las ponencias, hablaban de cómo llegó con los servicios a regiones insulares. Digamos, que es una preocupación que parece menor cuando se presenta al lado de grandes paradigmas. No, es una preocupación real, importante y urgente sobre la que hay que pensar cómo resolverla hoy, pero también qué demandas voy a tener de esa población en los próximos años. Eso es una especie de análisis prospectivos que deberíamos incorporar en las administraciones públicas. Dejar de ser bomberos por un rato y también empezar a pensar qué demandas vamos a tener y cómo vamos a resolver esas demandas, anticiparnos a ellas, que ya tenemos capacidades, elementos y metodologías para hacerlo. Ese es uno de los grandes debates y de los grandes retos que tiene la administración pública. Ya lo están haciendo algunas instituciones en Reino Unido, en Singapur, en distintos lugares están pensando en el futuro. Pero no solo pensar lo que va a venir, sino cómo la administración pública construye el futuro que quiere que venga. Que eso ya es más de deseo, no solo de anticiparme a y resolver, o sea, atajar la distopía que puede venir, es de qué pasa si nos desertificamos, qué pasa si viene una guerra y nos aumenta el combustible. No solo anticiparse a los riesgos globales, esos que salen en Davos, sino también construir un futuro sobre lo que queremos y sobre lo que realmente hacemos. En este sentido, nos obliga a repensar el rol del funcionario público, que es el servidor público. En inglés es más fácil, ¿no? Servidor público. Es aquel que está para resolver ese día a día. Es el que menos se ve. Digamos, si esto fuera una peli de Hollywood, digamos, siempre los actores principales, o fuera una gala, los Goyas o los Oscars, siempre están los actores, ¿no? Pero
poca atención se le dedica a quien hace la escenografía, a quien maquilla, ¿no? Uno está esperando que llegue quién es el mejor actor o cuál es la mejor película, cuando en realidad la película funciona porque el 99% de trabajo lo hace el que hizo la escenografía, el maquillaje, que coordinó, dirigió. Eso son la administración pública. Normalmente se lucen muchas veces los actores más políticos, cuando en realidad gran parte del trabajo los hacen los administradores y hacen que funcione esa película, ¿no? Es decir, entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que plantearnos es cómo insertamos el trabajo de la administración pública y la reforma de la administración pública hacia el futuro dentro de grandes debates y grandes desafíos que son más políticos, aunque no le toca a la administración pública hacer política. En este sentido, el área de formación del INAP, Israel Pastor, que lleva esa área, trataba de encajar la reforma de la administración pública hace un tiempo dentro de lo que él denominó las capas de la cebolla, ¿no? Y hablaba entonces de cómo la administración pública responde a este desafío de generar una estabilidad y una consolidación de los estados de bienestar. Porque hablamos de las reformas constitucionales, de las reformas políticas, de la nueva reglamentación que viene de Europa y España, y en el fondo estamos tratando de hablar de estado de bienestar, que es lo que perciben los ciudadanos, los servicios públicos de los que se habló en la mesa anterior, ¿sí? Y eso a su vez dentro de un nuevo contrato social, digamos, que es lo que estamos debatiendo como sociedad, aunque no lo debatamos en un foro específico, ¿no? ¿Cómo hacemos un nuevo contrato social donde nos sintamos partes de algo común, más allá de la pluralidad y la diversidad que tienen nuestras sociedades? Eso sería como la pregunta más amplia. No me voy a poner acá de teoría política ni Rousseau y todos los contractualistas, pero sí hay un debate. ¿Cómo nos integramos? ¿Cómo respondemos ante los desafíos de presente y de futuro como sociedad? Bajando, ¿cómo reformulamos y consolidamos los estados de bienestar, como decía el participante de la FEM, para responder de manera inclusiva, para responder de manera integradora, ¿no? Ese es el gran desafío. Y en este sentido, también las habilidades que se les demandan a los funcionarios públicos. No solo los conocimientos que tienen que tener nuevos, sino las habilidades. Entre ellas podemos hablar habilidades de comunicación. El gobierno abierto nos obliga a saber expresarnos de forma clara y poder hacer un vídeo, como los que mostraban los participantes, a los que felicito, porque da mucha vergüenza. Si uno no fue formado para hacer eso, te da como un pánico escénico. Lo vencen y adelante, porque así son los funcionarios públicos. Se les pone sobre la mesa el desafío y lo hacen, aunque no se les reconozca, y aunque no se vea tanto y no figure en la prensa, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que más allá de lo épico, de salvar el planeta, en plan Hollywood, digamos, lo que hacen realmente transforma en el día a día las vidas de las personas. Es decir, si uno puede ir al servicio de sanidad, bajar a la oficina, decía. Claro, que si uno va a una oficina y te atienden bien, y te resuelven eficazmente la cuestión, o no te la pueden resolver, pero te lo explican por qué no te la pueden resolver, que eso es el gobierno abierto también, el ciudadano siente que eso es parte de él, que es parte de esa sociedad. Entonces, sobre eso también trabaja el gobierno abierto, sobre las confianzas de las que hablaba también Francisco Rojas, ¿no? Y él enumeraba los logros de Novagop, y acá también otra cuestión, se enumera mucho esto y no se sabe el trabajo que hay detrás de todo eso. No solo para desarrollar una idea, porque desarrollar una idea es muy bonito, ¿no? Uno tiene el pum para arriba, la idea surge. Consolidar algo, una iniciativa, es lo difícil. Mantener en el tiempo una iniciativa es lo difícil, que es lo que hace el funcionario público. Porque como gobierno podemos vivir. Ya tuvimos años en España sin gobierno, pero sin administración pública no se puede, porque es la que hace que funcione todo lo otro. Entonces, dicho esto, y en aras de formular y dialogar estas cuestiones, creo que más allá de los gran planes de reforma que nos suelen ilusionar y nos suelen bajar, hoy viene este, mañana aquel, pasado aquel, que son grandes planes con muchos colorines, con muchas desagregaciones y vertientes, creo que la experiencia que están teniendo hoy, que es compartir pequeñas cositas, pequeñas experiencias que no son para copy-paste, porque no se pueden pegar. Los ayuntamientos, ustedes trabajan, y muchos han trabajado en distintos tipos de ayuntamiento, como contabas inicialmente, son muy distintos entre sí. Y lo que funciona en uno no me funciona en el otro. Entonces, ojo, no puedo copiarlo, copy-paste no funciona. Entonces, pero sí me inspira. Para tratar de entender contextualmente, no necesito hacer un estudio y un Excel para tratar de ver las diferencias y qué aplica o no. Eso se va aprendiendo también en la trayectoria y en el desarrollo de la profesión, y yo voy viendo, bueno, acá esto funcionaría una participación digital, no sé, quizás no, porque no tengo un ayuntamiento que la población esté digitalizado, tenga conocimiento de las tecnologías, y no me estoy refiriendo a personas mayores, porque las personas mayores sí se digitalizan y más rápido a veces que los jóvenes. Digamos, también hay que sacar ese prejuicio que hay, ¿no?
Mis estudiantes, cuando les digo que suban un trabajo a Moodle, no saben hacerlo. Y son nativos digitales de 20 años. Y sin embargo hay mucha gente que pide la cita, mayores que piden la cita sanitaria por el teléfono sin ningún problema. Entonces también hay que desmitificar esta idea, ¿no? Entonces, básicamente lo que en esta mesa vamos a hablar es un poco de las experiencias que hay. Hay varias experiencias, ahora Javier lo voy a presentar para que nos comente también su propia trayectoria, su experiencia, su conocimiento que comparta. Pero también, no solo las experiencias, sino lo que pasa, lo que me gustaría es que desgranemos lo que pasa inadvertidamente. Digamos, eso que no se planifica y sucede en la experiencia y nos permite aprender para poder o replicar o mejorar o transformar en las experiencias de apertura. Dicho esto, voy a presentar a Javier. Sí, 1802. sí, pero no importa, lo tengo acá. Vale. Ahí está. Javier es licenciado en Antropología Social y Cultural, diplomado en Educación Social y máster en Gestión Pública y Desarrollo de Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Dirección Pública Local y titulado en el Curso Superior de Gestión de la Innovación por el INAP. Es funcionario del Ayuntamiento de Alcobendas, dedicado a la participación ciudadana desde el 2002. Desde el 2002 hasta el 2022 fue subdirector general de Participación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo. Es autor y colaborador en distintos artículos y publicaciones y es ponente y formador en distintos ámbitos relacionados con el desarrollo de los ODS en el ámbito local. Gobierno abierto, innovación social y participación ciudadana en la gestión pública en España y en Latinoamérica. Es experto evaluador de la Comisión Europea en cuestiones de gobierno abierto, como transformador de las administraciones públicas europeas en proyectos Horizonte 2020. Actualmente es director de Cultura y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Alcobendas. Bienvenido y cuando quiera, Javier. Bueno, buenos días y muchísimas gracias por la presentación y la invitación. La verdad es que creo que merece la pena y es necesario estos espacios, por eso también no solo agradeceros la invitación, sino agradecer también la iniciativa de poner en marcha espacios de este tipo, porque desde hace años venimos oyendo que el gobierno abierto ha venido para quedarse, pero lo que no sabemos todavía es dónde se ha quedado o dónde está. Entonces yo creo que sí está presente, pero tenemos que seguir ubicándolo y tenemos que seguir reflexionando sobre él, porque es cierto que hay muchas veces que, dada la disparidad también de las organizaciones de las que hablamos, pues no es tanto teorizar sobre el gobierno abierto, sino yo creo que es reflexionar desde el punto de vista de nuestras organizaciones dónde está y cómo podemos trabajar por él y con él. Por eso, y uniendo un poco con lo que decías, Cecilia, la intención de nuestra presencia aquí es contar la experiencia, contar el recorrido, no como una buena experiencia, una mala experiencia, una regular experiencia, sino sobre todo para abrir puertas y abrir puntos de reflexión que os sean útiles desde la perspectiva que tengáis en cada una de las organizaciones en la que trabajáis. Porque yo creo que eso es lo enriquecedor, ¿no? Yo creo que lo enriquecedor es no poner encima de la mesa buenas experiencias, sino poner experiencias, sin más, para que sirvan como esos puntos de reflexión. Y sí que al final, pues, ser un poco conscientes de dónde creemos, por lo menos desde nuestro punto de vista, que están los puntos críticos o los puntos clave sobre los que reflexionar y sobre los que es necesario seguir innovando. Pues esos puntos sobre los que, efectivamente, si pulsas esos puntos, podrá haber un cambio, ¿no? Entonces es un poco plantearos cuál está siendo nuestra experiencia. Si habéis oído alguna presentación nuestra de Alcobendas relacionada con participación o con gobierno abierto, veréis que a lo mejor hay una evolución, no es una repetición de contenidos, sino que es cierto que es una evolución. La situación actual nuestra es fruto de una evolución, de una cronología importante, de un trabajo importante, de un equipo constante, lo que nos sitúa ya en un punto fundamental, que es el situar el gobierno abierto por encima de cambios de gobierno, de cambios de equipos políticos, y ahí es donde uno de los puntos donde se sitúa ese ha venido para quedarse, ¿no? Trabajamos con un equipo constante desde hace mucho tiempo y eso nos ha permitido
no solamente una evolución del modelo en el tiempo, sino una evolución también de qué se considera el gobierno abierto o la participación dentro de la propia organización. Como os digo, somos fruto del punto en el que estamos ahora, es fruto de una cronología que empezó, bueno, pues hace años con todo el, no es supongo que es replicable a muchos municipios españoles, pero con todo el movimiento asociativo, todo lo que era importancia de la participación asociada, de la participación de entidades sociales y demás. Y es un modelo que a raíz de todo ese movimiento, todo ese inicio, se va desarrollando hacia una participación que se enfoca mucho, se va enfocando mucho en lo que son aspectos de la vida urbana, de la vida urbanística de la ciudad. Es decir, llega un momento en que la participación ciudadana evoluciona, pasa de unas necesidades sociales a unas necesidades urbanas, es decir, se centra mucho en diseño de zonas urbanas, en ausencia de infraestructura urbana. Es una participación muy centrada en ese tipo de asuntos. Se va dejando también un poco de lado todo el tema más social para desarrollar una participación mucho más urbana, de proyectos urbanos, de diseño, de necesidades, pero siempre relacionadas con temas urbanos. Esta evolución lleva, y en la aparición de los reglamentos, lleva a una excesiva reglamentación, por lo menos en nuestro caso. Sigue encima de la mesa el debate sobre los reglamentos de participación ciudadana, creo que son necesarios, pero por lo menos en nuestro caso la evolución de un reglamento de participación ciudadana llevó a un reglamento de participación ciudadana excesivamente reglamentado, valga un poco la redundancia. Hasta que nos vimos con un reglamento de participación ciudadana fruto de otros anteriores, pero un reglamento que era prácticamente imposible de cumplir. Es decir, un reglamento que ni siquiera el propio equipo municipal sabía cuáles eran los requisitos o cuáles eran las obligaciones que le llevaba ese reglamento. Entonces yo creo que la excesiva reglamentación también generó un punto de inflexión no solo en la participación, sino en toda la apertura del gobierno. La perspectiva con la que veo un poco el gobierno abierto es siempre cómo abrimos la institución, la organización al municipio. Entonces no me quiero centrar ni en la parte de participación ni en la de transparencia, sino como un concepto más genérico. Ese concepto nos lleva, lo que comentábamos, a una reglamentación tan excesiva que nos encontramos con un reglamento de participación en el que había 26 espacios de participación estables en una ciudad como Alcobendas. Lógicamente era una reglamentación imposible de cumplir. No había ciudadanos para tanta participación, ni había... Era imposible. Si nos vemos en nuestro rol ciudadano, es imposible llegar. Nos cuesta ir a la reunión de la comunidad de propietarios, pues no podemos plantearnos irnos a 26 órganos de participación. Lógicamente eso hizo que la participación decayera, pero porque era una participación tan reglada que no dábamos juego a la verdadera participación. Es decir, estábamos intentando mantener una participación y estábamos intentando abrir asuntos municipales, asuntos de la ciudad, por una vía que era la equivocada, porque estaba demasiado reglamentada. Además, eso nos llevaba a tener una actitud como ayuntamiento, como funcionarios, como transmisores de políticas públicas, a poner buena cara a través de la participación, pero estar excesivamente uniformados, excesivamente formados y excesivamente a la defensiva de los asuntos de los ciudadanos. Es decir, los asuntos que importaban eran los que poníamos en el centro de la mesa en los espacios de participación, pero teníamos una barrera auténtica con los asuntos que nos venían de los ciudadanos. Eso hizo que cambiáramos también un poco el planteamiento y que lo que se empezara a buscar en Alcobendas fueran ciudadanos que de verdad fueran influyentes. No buscábamos solamente canalizar la participación a través de órganos de participación, que eran necesarios. Se hizo una reformulación del reglamento para que fuera un reglamento más abierto, pero lo que empezamos a buscar eran ciudadanos que fueran verdaderamente influyentes en la ciudad. Ciudadanos que tuvieran unas características que de verdad aportaran a la vida de la ciudad, no nos aportaran al ayuntamiento, es decir, no aportaran a los proyectos que nosotros queríamos poner encima de la mesa, sino que aportaran
al desarrollo de la ciudad, a la vida de la ciudad, no poniendo el ayuntamiento en el centro, sino poniendo la ciudad en el centro. Es decir, no haciendo un desarrollo del gobierno abierto, de la participación, pensando en nuestros asuntos, sino pensando en la ciudad. Entonces, ese cambio de punto de vista pues sí que modificó un poco el planteamiento, la estrategia que teníamos. Hasta que llegó marzo del 2020, en el que ya ni influyentes, ni ciudadanos, ni gobierno abierto, ni nada. Ya el bloqueo fue total y además en una parte como participación ciudadana y gobierno abierto. A partir de aquí claro, tuvimos que apartar todo lo que era la participación más cotidiana, más habitual, más la microparticipación que llamábamos, que era la participación presente en la vida de la ciudad. Y empezamos metidos todo el equipo en casa, empezamos a dar vueltas a cómo podíamos activar la participación o cómo podíamos canalizar la participación. Se nos ocurrió abrir un espacio web gratuito, o sea, con una herramienta gratuita, en el que empezamos a ver cómo podíamos canalizar y activar la solidaridad que se daba en el municipio. Ahí, bueno, fue un poco una catarsis de todo el equipo y ver cómo éramos capaces de canalizar eso. Planteamos un espacio donde canalizar, lo que os digo, la solidaridad de Alcobendas en coordinación con otros espacios municipales, otros recursos municipales, pero igual que os digo esto, también abrimos una lista de Spotify con canciones que nos aportaban los vecinos y que hicimos una lista de música, pues íbamos probando cosas, ¿no? Esto sí que era desde el desconocimiento y con el gen un poco de la innovación y de cómo podíamos avanzar en el modelo que teníamos. Aquí vimos que se fueron canalizando propuestas que nos iban llegando. No sabíamos si esta era la línea que debíamos coger o esta era la línea que debíamos seguir trabajando desde participación, porque es cierto que había proyectos muy identificados con solidaridad, con aspectos de ayuda mutua, entonces teníamos ahí un pequeño debate, pero bueno, era la forma en la que podíamos canalizar esto. Según fueron pasando los meses y el tiempo, todavía no habíamos salido de pandemia, pero es cierto que desde el ayuntamiento se puso en marcha un plan de reactivación económica y social en el que se aportó cómo podíamos, cada área aportaba cómo podíamos colaborar en esa reactivación. Esto dio paso después también además a un plan estratégico en el que ya fuimos canalizando de forma muy concreta la participación, y todo esto hizo... Todo este plan de reactivación, toda esta reflexión, todos estos momentos también un poco de no saber hacia dónde vamos, sabemos de dónde venimos, teníamos un poco claro el planteamiento, pero esto nos hizo también reflexionar y poner encima de la mesa un nuevo modelo de participación. Por eso os digo que el tener un poco la perspectiva de dónde venimos, y los momentos en los que nos desarrollamos, pues va formando un poco todo el modelo. Al final establecimos una estrategia desde participación en la que debíamos aunar todo lo que teníamos, pero con una perspectiva. Decidimos poner en marcha o reorganizar todo en torno a 3 ejes o 3 patas dentro de toda la estrategia, que no solamente nos permitiera hacer lo que veníamos, toda la riqueza que teníamos anteriormente, sino que empezara cosas nuevas y nos permitiera tener una mirada nueva sobre ciertas cosas. Al final planteábamos tres partes de la estrategia: una, activando ciudad, porque creíamos que la ciudad necesitaba ser activada en todas sus vertientes, a nivel ciudadano, a nivel social. Otra parte que era activar las organizaciones. Había habido un parón tremendo de todo el movimiento asociativo. Ahí había asociaciones de personas muy mayores que habían sufrido un revés importante. Las entidades sí seguían activas, con un tejido de cerca de 350 entidades, pero que en teoría seguían activas, pero la actividad era muy reducida o casi nula. Necesitábamos activar también esa parte de la ciudad. Y luego veíamos que teníamos que activar una parte que muchas veces se desconocía, pero que es fundamental: es el conocimiento. El conocimiento no solamente aportado desde la organización, sino el conocimiento de la propia ciudad. Muy rápidamente, la línea 1, que era activando organizaciones, pusimos en marcha un plan de innovación de asociaciones,
y un portal de asociaciones, bueno, un espacio asociativo diferente. Creo que la parte de innovación importante es hacer las cosas de manera distinta, y a eso nos obligó la propia pandemia, pero también hacer cosas distintas. Para que os hagáis una idea, pues planteamos completamente cambiar lo que teníamos encima de la mesa. Ahora veremos en qué líneas. Pero pasábamos, esto era un café con asociaciones, pero era un café virtual. Lo habréis visto otras experiencias en otros sitios, pero sí queríamos que se identificaran todas las acciones, como veis abajo, con una de las líneas de trabajo. Esta corresponde a activar organizaciones. También que las organizaciones vieran que necesitábamos activar. La segunda línea, activando la ciudad, aquí englobábamos el seguir poniendo en marcha las partes del reglamento de participación ciudadana a las que estábamos obligados, porque es un reglamento orgánico que nos obliga a hacer determinadas cosas, pero también avanzar en ello, a poner en marcha laboratorios urbanos y el plan estratégico de participación. Este era el modelo de participación que teníamos en los distritos. Este es el modelo de asamblea que teníamos antes de la pandemia. Como veis, es una asamblea vecinal. Lo que hicimos fue cambiar completamente el concepto. Este es una de las mesas de unas asambleas de distrito con posterioridad a esa catarsis que tuvimos. En esta foto no os voy a decir quién es quién, pero hay un concejal, hay un teniente alcalde, hay un portavoz de un grupo municipal y hay representante de entidades ciudadanas, y se está hablando de urbanismo, vivienda y vida en el distrito. Como veis, el planteamiento cambia completamente de un modelo. El órgano de participación es el mismo, es una asamblea de distrito, pero cambiamos completamente la forma de hacer las cosas. En esta es otra asamblea de distrito en la que está el alcalde también aquí. Es la persona que está de pie, además no está tomando parte del grupo de debate, pero como veis, la forma de innovar fue el cambiar completamente los modelos. Así presentábamos la información antes y así la presentábamos ahora, es decir, también el cambiar la forma de comunicarnos con el vecino era fundamental. La forma de vernos con ellos, pues también planteando laboratorios, planteando nuevos espacios, y la tercera línea, que es activando conocimiento, que aquí es donde radican también los proyectos que después veremos, que no me voy a entretener mucho porque sí que después se verá más en profundidad, pero era activar toda esa línea de conocimiento ciudadano que puede revertir en la propia ciudad, ¿no? Eso veremos ahora. Lo que sí me interesa más también un poco para tocar esos puntos que hablábamos antes. ¿Cuáles creemos que son los pilares de la innovación en nuevas formas de abrir gobierno? Es importante, creo que en cualquier política pública, pero muchísimo más en las de gobierno abierto y la de participación, aumentar la flexibilidad y la agilidad, no solamente en la información como pone ahí, sino en la forma de hacer las cosas. Pero no nos vale con eso, sino que es fundamental simplificar. Nos hemos encontrado muchas ciudades que hemos complejizado tanto, no solamente los muchos trámites administrativos, sino la propia participación, que ha llegado un momento que ni siquiera el ciudadano sabe cómo puede participar. Es más, ni siquiera la propia organización sabemos cómo canalizar esa participación que tenemos puesta en marcha. Tenemos muchas ventanas abiertas, muchos hilos de contacto con el ciudadano, pero una vez que tenemos la información, ¿qué hacemos con ella? Ahí es donde está uno de los principales retos, ¿no? Y yo creo que en simplificar y en minimizar esa burocracia y incluso los propios órganos de participación es importante. A eso se une el adaptar la participación a las nuevas realidades. No puedo estar generando asambleas de distrito, por ejemplo, como venía celebrando en los años 80, que se sigue haciendo. El planteamiento de muchos órganos de participación es igual a los que se hacían en los años 80, los años 90. Que para muchos sitios puede estar bien, pero pensemos sobre ello. Para mi sitio, para mis ciudadanos, para mi ciudad, para mi espacio, es útil, pensemos sobre ello, ¿no? Pero porque el tiempo pasa muy rápido y nos encontramos que hay espacios que los mantenemos igual y hay recursos que los mantenemos igual que hace 30 y 40 años. Lo que os decía con las fotos, innovar en el cómo hacemos las cosas, pero también en el qué, en el cuándo y en el dónde. Es cierto que ahí hay que... Por eso es importante la reflexión, ¿no? Yo creo que por eso no solamente hacer cosas, sino también reflexionar qué cosas hacemos y qué cosas podemos hacer. Y luego hay una parte que
que nosotros estamos viendo que es importante y que cada vez también se pierde más, es atender a la parte emocional, interna del propio equipo, incluso de la propia organización, y externa, la parte emocional de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, de nuestra ciudad a nivel general. Porque la parte emocional, en lo que es por lo menos la participación ciudadana, hace mucho y dice mucho, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces se estaba perdiendo esa parte emocional, y el saber reconocer miedos, el saber reconocer, el dar confianza, la relación con las personas, el intentar cambiar actitudes dentro y fuera, hace mucho también en una estrategia de gobierno abierto. Los retos que seguimos teniendo por delante para seguir innovando. No es fácil innovar continuamente, y la innovación tiene que ser algo constante. No, de repente no llega un año después de unas elecciones y decimos, venga, vamos a innovar, y estamos otros 4 años sin innovar, sino que la innovación tiene que ser algo del día a día y algo constante, pero eso tiene unos retos. Uno es el reto técnico y teórico. Yo creo que no hay un corpus o no hay una uniformidad teórica, por lo menos en participación ciudadana. Uno de los principales problemas en este país en la participación ciudadana es que cada municipio entiende la participación ciudadana de una forma. Es decir, un municipio puede entender que participar, soy muy participativo porque abro los datos, o soy muy participativo porque tengo una oficina de sugerencias y reclamaciones, o soy muy participativo porque cumplo la Ley 39/2015 a la hora de las consultas, o soy muy participativo porque tengo 32 órganos de participación. El problema es que no hay una uniformidad sobre lo que es ser participativo. Y ahí hay un reto para los técnicos, pero también es un reto de la propia teoría. En transparencia a lo mejor lo tenemos más sencillo, pero en participación es complejo. Hay un reto normativo, porque tanto por la presencia de los órganos, de los reglamentos de participación ciudadana, no sabemos hacia dónde evolucionar. Es decir, yo creo que ahora encima de la mesa tiene que haber un debate de cómo reglamentamos la participación. El reto tecnológico es de la misma línea. ¿Cuántos portales de participación ciudadana se han abierto a lo largo de los años, de estos últimos años, y cuántos han evolucionado y hacia dónde han evolucionado? Entonces yo creo que la conexión entre participación y tecnología es un reto también a resolver, y igual que el de la escucha activa. De repente, el Ayuntamiento saca a participación el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Claro, si le explicamos a la madre Rafa lo que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, si conseguimos explicárselo bien, pero es que no nos van a entender. Y si no nos entienden, no van a participar. Entonces, escuchar, pero escuchar activamente. El reto organizativo, lo he apuntado antes, abrimos muchos canales, abrimos muchas vías, pero cuando nos llega la información a la organización, ¿somos capaces de hacer algo con ella? ¿Somos capaces de que la información que nos entra del ciudadano, hacerla circular dentro de las organizaciones? ¿Está preparada nuestras organizaciones para recibir información y propuestas ciudadanas? Porque muy bien, podemos desarrollar muy bien la participación, pero es que después, de puertas para adentro, tiene que haber también una evolución y una circulación de toda esa información. Y luego el reto de la conectividad. Creo que uno de los principales problemas de la participación en este país es la soledad de la participación. Cada vez yo creo que está más aislada de otras realidades municipales, locales y de otras disciplinas, ¿no? Muchas veces somos la participación, pues es eso que está o no está, o es que hace 2 años había una persona que se dedicaba a eso, pero ahora creo que esa persona está en juventud, o no, es que ahora está... No, ahora lo lleva a secretaría, no. Entonces, es esa conectividad real de la participación con las entidades y con la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es la capacidad que tenga la participación. Y, ojo, muchas veces la participación hemos echado la culpa a los demás. Es que Vías Públicas no me escucha. Es que, claro, es que el presupuesto participativo, pero muchas veces está en la propia reflexión de la propia participación, ¿no? ¿Qué capacidad y qué ponemos encima de la mesa para conseguir conectar con los demás? Hasta aquí mi intención de
de abrir puertecitas de reflexión y de que cada uno o cada una pues planteéis también un poco vuestras realidades, pero por lo menos dejar pinceladas sobre las que pensar, que también nos veremos ahora también con la experiencia del equipo que está aquí, la mayoría, pues nos pongan encima de la mesa. Muchas gracias y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias. Pues damos lugar a los vídeos entonces de las experiencias de Alcobendas. Tengo muchas ganas de comentar varias cosas, me las voy a guardar para luego. Sí, ahora sería que el equipo de Alcobendas viene una delegación, ¿no? Presente los vídeos. Vamos a ver. A ver si logro llegar. Vídeos. Aquí está podcast. ¿Experiencia EPI? ¿Este? Sí. Ok. Fabuloso. Si me permitís, las dos experiencias que vamos a ver corresponden a la parte que hemos presentado de Activando Conocimiento. Estaba activando organizaciones, activando ciudad, y esta es de Activando Conocimiento. 13 de marzo de 2020. Un virus invade el mundo. Nos quedamos en casa, en principio 2 semanas. Aunque sabíamos que viendo a nuestros vecinos italianos la cosa iría para largo. Este contexto nos obliga como equipo a adaptarnos a marchas insospechadas, a retomar y a replantearnos las líneas de trabajo, a ser resiliente. Es en este escenario de confinamiento cuando el lunes 16 de marzo se gesta la idea de poner en marcha un nuevo proyecto de gobierno abierto, enmarcado en el Reglamento de Participación y el PAM. El 14 de mayo nace EPICA, la Escuela de Participación e Innovación Ciudadana de Alcobendas. Inicialmente digital. EPICA se crea con la intención de mantener la conexión con la población, de promover intercambios de conocimiento y de incentivar el sentido crítico y participativo desde la innovación, y en un momento en el que lo digital es la alternativa. Es un espacio de generación de contenidos continuo, creados por la institución, colectivos y ciudadanía. Es gratuita, colaborativa y acerca a la administración a la población generando comunidad. Hola, buenos días a todos y a todas. No sé si a lo largo de mi presentación me quedaré sin voz porque tengo un poco de afonía. Pediré agua urgentemente. Mi nombre es Raquel, soy técnico de participación ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas y os voy a presentar la experiencia de la Escuela de Innovación EPICA. Disculpa. Bueno, como habéis visto, EPICA se gesta en el confinamiento, que para nosotros fue un momento de inflexión, porque, como bien ha dicho Javier, cuando nos encerramos en casa, ¿no? Pues el equipo tuvo que reinventarse, que plantearse que ya no íbamos a tocar a los vecinos, ¿no? Porque estábamos en primera línea, como decía Ana, ¿no? Y tuvimos que empezar a dar respuesta a acciones que eran urgentes, como ha comentado Javier, canalizar toda la solidaridad de las asociaciones y los vecinos del municipio y crear pequeñas acciones y replantear nuestras funciones, el cómo llegar a la ciudadanía. Es verdad que nuestra fortaleza es esa, ¿no? El que hemos generado confianza a lo largo de tantos años, y para nosotros era una oportunidad porque teníamos el contacto de la gente, ya lo habíamos trabajado digitalmente con ellos y para nosotros era bastante fácil acceder a la población. Entonces, pensamos, ¿no? Tuvimos ahí un momento de ver qué posibles acciones podríamos llevar a cabo, esas pequeñas que contaba Javier de la lista de Spotify, de Alcobendas Te Anima, ¿no? Que fue una acción así en una tarde, ideada en una tarde, y luego pasamos a acciones más complejas como Alcobendas Solidaria, ¿no? O también nos hicimos cargo del contenido que generaba el servicio de mayores, porque ellos no tenían la posibilidad de acceder a las redes sociales ni a los canales digitales. Ese contenido nos lo apropiamos y le dimos difusión, intentamos conectar a las personas mayores con el resto de la ciudad y
nuestro reglamento ya estaba más simple, ¿no? Porque ya habíamos aprendido, ya lo habíamos aligerado. Y entonces una de las acciones de nuestro reglamento era la formación, entonces nos acogimos al artículo 38 del reglamento e ideamos la escuela. ¿Cómo nos llega esta idea? ¿Cómo se nos ocurre, ¿no? Nos llega un correo de una app, ¿no? Con la que habíamos hecho alguna cosa y nos invita a poder hacer un curso, crear un curso sin necesidad de una plataforma de aprendizaje, ¿no? Entonces, era maravilloso porque no teníamos que alojar los cursos en ningún sitio. Si habéis hecho algún curso de INAP, la plataforma durita, ¿no? Pues claro, entonces nos permitía trabajar cursos de una manera ágil, visualmente bonita, ¿no? Y atractiva, y poder hacer con ellos lo que quisiéramos, alojarlos donde quisiéramos, ¿no? Entonces dijimos, ya está, es el momento de poner en marcha la Escuela Digital de Ciudadanía, que es EPICA. Inicialmente, bueno, es una escuela pues, que permite fortalecer el conocimiento colectivo, crear aprendizajes, y lo importante de la escuela es que el contenido de la escuela sería elaborado no solo por nosotros, sino también por la ciudadanía, ¿no? Otra de las fortalezas del proyecto es que inicialmente podíamos llevarlo a cabo con el equipo técnico, ¿no? En el equipo técnico hay muchos perfiles sociales y podríamos llevar a cabo el contenido, ¿no? Inicial de las primeras experiencias que sacásemos. Utilizamos metodologías ágiles en ese momento porque la rapidez y la urgencia de la situación pues, lo requería. Entonces, utilizamos la plataforma y todas las plataformas de diseño gratuitas, o sea, que no hubo contratos de por medio, no era el momento de ponerse a hacer contratos. Y esto propició que saliésemos de una manera muy ágil, ¿no? con los cursos. También Geniali nos permitía un contenido ilimitado, ¿no? No era necesario hacer más estructuras complejas. Los primeros cursos que lanzamos pues, fue con contenido de la administración, o sea, contenido de participación ciudadana, una escuela de participación ciudadana, y así a grosso modo lanzamos las características, ¡ay, no se ve esto! Vale. Aquí las características que debía de tener la escuela, ¿no? Creamos experiencias formativas encapsuladas que nos permitía esta aplicación, que es genial y no sé si la conocéis, cordobesa. Y Geniali, los cursos que creábamos los subíamos a la página web, creamos un espacio web que nosotros también gestionábamos, porque el equipo es bastante tecnológico y también desde el ayuntamiento siempre se nos ha dejado meter las raíces en todo, ¿no? Entonces, eso también para nosotros es una oportunidad y una fortaleza, porque manejamos todo, incluso el branding, ¿no? El branding del proyecto, la imagen, cómo tenían que ser los cursos, la estructura, todo lo ideamos nosotros. El departamento de comunicación sabe que somos unos chicos muy buenos y unas chicas muy buenas y nos deja hacer, ¿no? Entonces, siempre ciñéndonos a la imagen corporativa, obviamente, diseñamos toda la escuela. Salimos el 16 de mayo, salimos con los primeros 5 cursos, como ya he dicho, elaborados por nosotros, y una vez que salimos, lo que hacemos es buscar, ¿no? Los lanzamos a buscar ciudadanos y colectivos para que empiecen a hacer, ¿no? lo que nosotros queríamos, ¿no? Las experiencias para el resto de la ciudad, ¿no? Y tendríamos perfiles distintos que serían los técnicos municipales, la ciudadanía experta y los colectivos y la sociedad civil. En
empiezan a llegarnos propuestas y nos encontramos que tenemos un poco de todo. Hay gente que ha colaborado con el servicio de empleo, a lo mejor en búsqueda activa de empleo, y había encontrado empleo y estaba súper agradecida y era experta en redes sociales y le apetecía hacer un curso para devolver un poco, ¿no?, lo que había recibido del ayuntamiento. Todos los cursos son gratuitos y todas las personas que participan lo hacen de manera desinteresada, ¿no? Tenemos expertas en el mundo de la radio que también se acercaron a crear contenido con nosotros, y otro tipo de ciudadanos del municipio que controlan. Son expertos, algunos son sus aficiones, ¿no?, y las comparten, ¿no?, con nosotros. Lo importante del proyecto con ellos, el trabajo con la ciudadanía, es que hay un acompañamiento. O sea, hay unas bases, ¿no?, de cómo debe de ser un curso en Épica, pues, y nosotros con ellos generamos y desarrollamos el contenido, vamos acompañándolos durante todo el proceso y luego los ciudadanos o sea, quieren repetir, ¿no? Es una experiencia con la que quieren repetir. Veis, tenemos ahí muchos perfiles distintos. Lanzamos 5 cursos, ahora tenemos 25 y más de 500 personas, no solo locales, porque como Épica es digital, pues cualquier persona puede acceder a la escuela, ¿no? Tenemos hasta alumnos internacionales, ¿no?, usuarios, ¿no?, internacionales. Épica está alojada en la página web, como veis. Tenemos ahí el desplegable de formación. Inicialmente Épica salió digital, pero la Escuela de Formación para la Ciudadanía, Escuela de Innovación, la hemos puesto en marcha también a nivel físico, digamos, y todos esos cursos se duplican de alguna manera en Épica para que se queden allí. Los cursos se pueden hacer en cualquier momento, los usuarios reciben un pequeño certificado de haberlo hecho, porque en cuanto te inscribes, veréis, está ahí el listado de cursos, tú haces clic en el que quieras y entonces ya entras, ¿no?, te inscribes, rellenas el formulario y en el formulario ya la gente accede con el enlace. Los cursos de Geniali son cursos que además se pueden descargar y tenerlos en PDF, por eso su contenido suele ser muy visual. Os invito a que entréis y cotilleéis, que seguro que hay alguno que os interesa para hacer. Una vez ya recibes el enlace, entras y ya comienzas a hacer el curso. En este caso es un curso de los que lanzamos al principio sobre lo que más sabemos hacer, que es hacer que la gente participe. Bueno, hay una gran variedad de cursos, como veis. Hay cursos también hechos por la propia organización. Incluso hay algunos que no son cursos, que son, en la época de confinamiento hicimos un montón de webinars, ¿no? Entonces hay cursos que es la webinar encapsulada, con objetivos, con el contenido que vas a ver en la webinar. Y bueno, aquí tenéis el QR, por si queréis hacerle una captura y acceder. Lo bueno de Épica, pues, que es un proyecto que nos ha permitido desarrollar la innovación, la creatividad, en la que todo el equipo ha estado implicado, en la que hemos implicado a compañeros y a compañeras. Ha sido, lo voy a leer porque nunca me acuerdo de las categorías de premios, ha sido premio finalista en la OIDP, que imagino que conocéis, lo último que nos ha pasado con Épica es que contactó con nosotros el Departamento de Relaciones Internacionales de la Administración Estatal de Kiev para que contásemos. Nosotros, cuando hemos recibido un correo de Kiev, es verdad que es Alcobendas, ¿no?, que los creemos. O sea, que Alcobendas, todo el mundo desde fuera dice, no, es que Alcobendas es muy grande, hacen de todo, pero los que estamos en Alcobendas nos sentimos igual que el resto, ¿sabes? No tenemos dinero, no podemos hacer no sé qué, no tenemos esa sensación de estar en una mole. Entonces, que Kiev se fijase en nosotros, para nosotros fue como
bueno, algo estaremos haciendo bien. Ellos nos necesitaban para ver cómo podían acceder a la ciudadanía pues en el momento en el que están, ¿no? Entonces hemos tenido un par de reuniones con ellos y hemos estado intentando comunicarnos de alguna manera. Bueno, ahí nos han ayudado los voluntarios, ¿no? Los voluntarios europeos a las traducciones y, bueno, pues es un pequeño proyecto que comenzó con un email, ¿no? Y que se ha convertido en un orgullo, ¿no? Para nosotros y que con poco se puede hacer mucho. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos también otra experiencia. Muchísimas gracias. Alcobendas Podcaster, una administración innovadora. 2020 ha sido un año perdido, decíamos, pero para nuestros niños y niñas un año es mucho en la vida. El psicopedagógico graba un audio con estas reflexiones y recurren a la participación ciudadana para que les ayudemos a compartirlo con la comunidad. Recogemos la idea y trabajamos para transformar esta pequeña gran acción en un proyecto colectivo al que llevábamos tiempo dándole vueltas. Y así nace Alcobendas Podcaster, un proyecto de conocimiento colaborativo e innovación ciudadana a través del recurso de audio podcast. Contactamos con compañeros y compañeras que se ilusionan y se lanzan con nosotras. Nos formamos, buscamos alianzas, desempolvamos recursos y comenzamos a grabar, con ilusión, con ganas, aprendiendo cada día. Alcobendas Podcaster promueve que la ciudadanía y cada uno de nosotros y nosotras nos convirtamos en protagonistas de intercambio de conocimiento, generando contenidos e incentiva el sentido crítico y participativo. Nos permite humanizar la administración y se convierte en un ecosistema de utilidad y entretenimiento para quienes habitan la ciudad y quienes trabajan en gestionarla día a día. Bueno, buenos días. Soy Gema, técnica de participación ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas también. Hoy hemos venido a contaros toda nuestra experiencia. Y os voy a contar Alcobendas Podcaster, otro de nuestros proyectos de la línea Activando Conocimiento. Como ya ha insistido tanto Javier como Raquel, antes de pandemia, desde Participación Ciudadana, básicamente se nos encuadraba en la arquitectura urbana de la ciudad. Había que remodelar un parque, bueno, pues ahí se contaba con Participación Ciudadana. Una calle, pues igual, era un poco hacer de la arquitectura, que la arquitectura de la ciudad fuera más democrática y sostenible e inclusiva. La pandemia nos obliga a replantear nuestra forma de trabajar. Es cierto que como Departamento de Participación estamos obligados a escuchar a la ciudad y siempre hemos estado muy pendientes. En nuestro ADN está el cambio constante, el adaptarnos a la realidad de la sociedad de cada momento y a lo que desde la ciudadanía se nos pide y nos demanda y captamos por esa escucha activa. Y también a la innovación y al uso de las tecnologías. La crisis sanitaria nos obliga a cambiar nuestra forma de trabajar y nos obliga a orientarnos al humanismo digital, a acercarnos a las personas a través de las tecnologías, a ver cuáles son sus necesidades y cuáles son sus sentimientos, ¿no? que es lo que nos están demandando. Es en este momento cuando con algunos de los proyectos que ha comentado Javier y Raquel empezamos a contactar con áreas más sociales y no tanto con áreas urbanísticas o tráfico o medio ambiente y empiezan a descubrirnos otras áreas que quieren relacionarse con su población, con su ciudadanía y no saben llegar a ellos, no tienen los canales que nosotros ya contábamos. Y ahí es cuando pues, recibimos ese vídeo del psicopedagógico que os contamos en el vídeo, que nos plantean que no saben cómo hacer extensivos esos consejos y esas recomendaciones para que el año de pandemia, que para nosotros había sido un año duro, pero pues ellos se planteaban cómo se ve esto desde la mentalidad del niño, ¿no? Y entonces querían hacérselo llegar a esas familias. Ahí cogemos la idea de ese audio y nos planteamos que si de esa pequeña acción, de ese pequeño audio, podemos hacer un proyecto más grande, algo colaborativo y algo en lo que generemos comunidad. Nos planteamos un espacio de podcast en el que generar esa comunidad, crear una comunidad de podcaster en la que no solo trasladar nosotros información como administración a la ciudadanía, sino en la que la ciudadanía pudiera crear ese contenido y sentirse protagonista de la ciudad.
Le dimos vueltas y así, ahora os voy a contar un poco el proceso de creación, pero finalmente, el 22 de abril de 2022, coincidiendo con el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, salimos a la luz Alcobendas Podcaster, que es un proyecto colaborativo de participación ciudadana y de innovación. Para contaros la anatomía del podcaster voy a utilizar las letras de la propia palabra que nos dan los pilares de acción, tanto en la creación del proyecto como siguen rigiendo nuestro día a día en el mismo. Lo primero que hicimos fue planificamos, lo primero que queríamos era ver qué hacían los demás, empezamos a buscar experiencias y no encontramos nada que se pareciera a lo que nosotros queríamos. Había alguna experiencia de la Administración Central, pero estaba dirigida a un funcionariado más técnico y en ningún caso era unidireccional, era muy técnica y la ciudadanía no era protagonista ni generadora de contenido. Entonces, en cuanto a la planificación, contábamos con que planificábamos desde cero. Eso nos llevó al segundo paso, que fue organizarnos. Teníamos que ver qué recursos humanos y materiales teníamos y cuáles eran necesarios para el proyecto. Y así llegamos al tercer paso, que fue documentarnos. La gente que estábamos, las dos personas que inicialmente estábamos detrás del proyecto, en cuanto a la parte de diseño, y nadie del equipo teníamos conocimientos en podcast, ni en audio, ni en aspectos técnicos. Y entonces empezamos a buscar cursos online, a ver tutoriales, a seguir a podcasters un poco reconocidos que contaban a través de YouTube y de distintas plataformas, pues un poco aspectos técnicos de cómo crear podcast. Y con esos pequeños mimbres pues nos lanzamos a salir un poquito más allá del departamento y a buscar la colaboración y la conexión con otros recursos, tanto internos en la Administración como externos. Buscamos las alianzas y la colaboración de los departamentos del Ayuntamiento y también buscamos os decía antes, de recursos externos como el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías, en audio y en imagen y sonido, José Luis Garci, que está en Alcobendas. Estas colaboraciones nos permitieron desempolvar recursos que estaban olvidados. Por ejemplo, conseguimos que Comunicación nos cedió las instalaciones de la antigua radio que utilizaban como trastero. Conseguimos que nos quitaran, de hecho, en alguna de las fotos, no sé si habéis visto trastos por detrás, pues estábamos sentadas grabando sobre una moqueta que aún tenía todo el polvo acumulado de los años de trastero. Y también la Escuela de Música, enseguida profesores de la Escuela de Música Municipal nos cedieron música para utilizar en el proyecto. El Garci, es verdad que cuando salimos sin su colaboración, pero enseguida que contactamos con ellos hay podcasts a los que nosotras no llegábamos ni por conocimientos técnicos ni por instalaciones y ellos, punteros en esa materia, pues nos ofrecieron enseguida colaboración. Y creo que me voy a extender un poquito más en porque es que creo que es el pilar fundamental del proyecto, la colaboración, las alianzas y el que el proyecto no es algo del Departamento de Participación Ciudadana, que es quien tuvo la idea, sino que el proyecto es algo del que formamos parte toda la comunidad de podcaster que hemos intentado ir creando desde el principio. Volviendo a lo interno y a esa colaboración, contactamos con compañeros y compañeras del Ayuntamiento que se ilusionan y que nos acompañan en la etapa inicial. Necesitábamos sacar algo a la ciudad, no podíamos decirle a la ciudad que queríamos hacer podcast, pero teníamos que salir con algo. Entonces contactamos con compañeros y compañeras y se lanzaron con nosotras a la piscina o al vacío sin red. Conseguimos salir con 10 podcasts creados por los propios compañeros del Ayuntamiento, que bien tenían esos conocimientos por su día a día y su quehacer laboral, o incluso por sus aficiones o vida al margen de nuestra etapa más de funcionario, ¿no? Y bueno, una vez que ya teníamos las colaboraciones al menos internas, nos faltaban las externas, pero os las cuento dentro un poquito.
comenzamos a grabar y empezamos a ajustar un poco todo lo que con la experimentación pues nos iba saliendo. Y ya que hablamos de ajustar, os cuento también que el presupuesto era muy ajustado. Teníamos como inversión inicial 2 micros, 2 cascos y la instalación de la radio que nos habían dejado y cero, nada más. El programa de edición empezamos y seguimos utilizando Audacity, que es un programa de código abierto, gratuito y colaborativo. Las plataformas de podcast son las versiones free, no, en ninguna de ellas somos premium, y así seguimos y no nos va mal. Con lo cual, igual que decía Raquel, hay veces que no hace falta grandes herramientas, sino echarle imaginación y ser un poco osados. Porque es verdad que ahora mismo yo, cuando miro para atrás, digo, pues sí que fuimos un poquito valientes y no sé si nos lo pensamos mucho. Empezamos a grabar, nos surgieron problemas y solucionamos los problemas técnicos que nos iban surgiendo. Y así fuimos avanzando. Transmitimos, una vez que ya nos lanzamos, empezamos a comunicar por redes sociales todo lo que hacíamos, por redes sociales, por la web municipal, por los medios locales, y de nuevo vuelvo a la pata de la colaboración. La propia comunidad de podcaster es otro de los pilares fundamentales en la transmisión de contenido. Si la propia comunidad se implica y es cómplice y difunde los contenidos que ellos mismos están creando, porque son parte de ese proyecto, pues es otra prueba de éxito. Ya voy acabando, ya voy por la escuchamos, lanzamos y nos escucha la ciudad y escuchamos los proyectos y las propuestas que nos llegan por los ciudadanos, las ciudadanas de Alcobendas, las asociaciones, otros compañeros que han oído hablar a la compañera del archivo contando una historia y entonces se me ha ocurrido que os puedo contar en un podcast y allí que nos ponemos con ellos. Y además de escuchar a la ciudad, escuchamos a los grandes. Asistimos a una charla en la Casa de México. La charla era el podcast, nuevos formatos de comunicación y empoderamiento, que impartían 2 gigantes de la comunicación, que es María Jesús Espinosa de los Monteros, directora general de audio del Grupo Prisa, y Franny Zuzquiza, que es locutor y reconocido locutor y podcaster, entre otros, de la Escóbula de la Brújula. Entonces, queríamos escuchar lo que contaban en general y contarles nuestro proyecto para que nos dieran consejos sobre él. Les contamos las 2 líneas del proyecto y nos dieron una de cal y otra de arena. En cuanto a la línea de transmitir contenidos relativos a la administración pública, abrieron mucho los ojos, casi nos desalojan de la sala, nos dijeron que no era nuestro medio, que las administraciones no sabemos comunicar en ese medio, que la administración pública somos burocráticos y la radio es algo fresco y algo que por ahí no fuéramos, que no íbamos bien. Y en cuanto a la idea de la línea de generar comunidad, ahí fueron bastante más benevolentes, especialmente Fran nos dijo que eso era lo que nos diferenciaba del resto de experiencias, ¿no? Y que quizá por ahí, implicando a la comunidad, pudiéramos tener algo de éxito. Nos fuimos de allí con un sabor agridulce y con el reto por delante de que nos habían dicho que no íbamos a poder, pero somos cabezones y nos planteamos que íbamos a intentarlo. Y por último, de la Anatomía Podcaster, contaros que reportamos los datos que nos genera el propio proyecto en sí. Los analizamos no tenemos objetivos cuantitativos con el proyecto, en el sentido de que no nos exige ningún tipo de beneficio monetario ni pretendemos estar en las parrillas, en los primeros puestos de las parrillas de escucha. Tenemos objetivos cuantitativos en cuanto a saber quién escucha nuestros podcasts, qué podcasts son interesantes y saber qué le interesa a la ciudad. Hay podcasts que están muy escuchados y hay podcasts que realmente tienen bastante pocas escuchas, pero bueno, están ahí. De estos datos sí que os cuento alguno. Ahora mismo tenemos 36 podcasts, el último lo subimos ayer. En el último año, en el 2023, grabamos 450 minutos de audio. Tenemos ahora mismo más de 10 podcasts en edición que verán la luz próximamente.
En estos 36 podcasts han colaborado más de 150 podcasters, entre vecinos y vecinas de la ciudad, asociaciones y compañeros y compañeras del ayuntamiento. Nos escuchan en 17 países. Es verdad que el 88% de nuestras escuchas son aquí en España, pero, por ejemplo, los 4 países siguientes son México, Francia, Letonia y Colombia. Y os voy a hacer una pequeña anécdota respecto a Letonia. Insisto en la necesidad de comunidad. Y de que la propia comunidad difunda y plantee el proyecto. Raquel os contaba que hace un momento que cuando hicimos las videollamadas que hemos tenido con Kiev, una voluntaria internacional, Marta, nos ayudó con las traducciones. Pues Marta, junto con el resto de voluntarios y voluntarias internacionales, hizo un podcast y Marta es de Letonia. Entonces, entendemos que el que nos escuche en Letonia tiene mucho que ver con que Marta haya difundido por allí nuestros contenidos, sus contenidos. Nada, ya llego únicamente al crecimiento de Podcaster. Alcobendas Podcaster está alojado en la web municipal. También nos ofrecieron desde el primer momento la web a nuestro servicio y adaptando las necesidades que requería en cada momento. Y una de las líneas de mayor crecimiento del proyecto ha sido la colaboración con el Centro de Formación Profesional José Luis Garci, que os decía antes que son especialistas en imagen y sonido. Empezamos con ellos con una colaboración espontánea, una reunión informal, tomándonos un café con una profesora y viendo un poco qué necesidades tenían ellos y qué necesidades teníamos nosotros. Y en este tiempo de trabajo hemos creado un poco una simbiosis que cada vez es más grande y mejor. Nosotros les planteamos aquellos podcasts que para nosotros nos suponen dificultades técnicas. Somos un caso real de cliente para su alumnado, que les pedimos unos podcasts concretos con unas características específicas y además les planteamos retos en esos podcasts. Y ellos, a cambio, pues nos ofrecen conocimientos técnicos, instalaciones, nos ofrecen tecnología, pero sobre todo nos ofrecen creatividad, nos ofrecen conocimientos académicos y nos ofrecen la frescura de la juventud del alumnado que tienen en el centro. Entonces, ahora mismo es casi de lo que más orgullosas nos sentimos con todo el proyecto, ¿no? Que también forma parte de esa comunidad de podcasters que estamos creando. Y fruto de esta colaboración, ayer mismo recibimos un premio de la revista Socinfo Digital, que es una entidad que se encarga de seminarios vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración pública. Para nosotros, Podcaster es un proyecto que partió de una pequeña gran acción y que actualmente creemos que es un proyecto de ciudad. Y es un proyecto que las personas que han participado en él, y con participar no solo me refiero a grabar audios, que también, sino simplemente a conocernos, a escuchar audios, a decirnos, ay, pues me pareció muy interesante aquel de allí, pues que lo sienten como un poquito como propio. Los cuatro de los pilares que creo que lo sustentan es la confianza en el conocimiento ciudadano, que es mucho y muy variado, la confianza que desde la parte directiva y política se ha puesto siempre en el proyecto, en el equipo, en dejarnos hacer y en que no esté encorsetado, en que nos permita de alguna manera cierta libertad. La comunidad, el crear comunidad de podcaster, creo que es una palabra que igual he repetido demasiado, pero es que es real, que es la base de todo el proyecto. Y esa comunidad lleva a la colaboración. Y la apertura, el que no sea un proyecto reglado. Lo que os contamos de la colaboración con el Garci, nos van a entregar en 15 días 6 podcasts y no tenemos firmado ningún convenio con ellos. O sea, es algo que nos hemos reunido con ellos y ellos nos dan un contenido técnico espectacular y nosotros les ofrecemos esas prácticas. Y quizá esa sea parte del éxito, ¿no? Que no está encorsetado a unas obligaciones y a unos reglamentos, como decíamos antes. Y ahora sí que sí, os prometo que son 30 segundos, que igual me he extendido demasiado. Esto es un poco un trocito de la comunidad de podcasters.
Os esperamos en Alcobendas Podcaster. Gracias a Gema y gracias a todo el equipo del Ayuntamiento. Adelante, Cecilia. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, porque la verdad es que iluminan mucho, digamos, y hay una cuestión que es recurrente y que salió desde el principio cuando hablábamos de los laboratorios, ¿no? Los laboratorios son espacios que te permiten, en una forma híbrida y anfibia, como le dicen algunos, experimentar, sin atarte tanto. Y en ese sentido es algo que siempre sale, digamos, ¿cómo hacemos para tener flexibilidad, para probar, para testear si la cosa funciona o no? Esto no significa que abracemos enamoradamente los fracasos. Nadie quiere fracasar en los proyectos, pero sí que estemos preparados a que algunas cosas pueden ir funcionando sin que las planifiquemos tanto, que es un poco lo que comentaban las compañeras. ¿Cómo nos salimos de ese sesgo que tenemos, quienes estamos en la academia o en la función pública, de que necesitamos tener todo como muy organizadito para poder arrancar? Y quizás nos conviene arrancar y después ir viendo sobre la marcha, ¿no? Con algunas herramientas, elementos y competencias que uno va tomando. Tampoco es que uno se entrega así y sale, sino que se va formando, que va testeando. Me parece muy sencillo. Incluso a veces son cosas sencillas como un café, como planteaba lo de los cafés. Bueno, esto es lo que podemos hacer y hacerlo virtual. O una lista de Spotify que puede funcionar hoy y mañana no. Pero lo vamos probando y lo vamos testeando. Y creo que eso es muy importante porque cambia las maneras de pensar que tenemos quienes estamos dentro de la función pública. Y eso creo que es el desafío también del gobierno abierto, que cambiemos el chip culturalmente y no esperemos tener todo tan atado para arrancar. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchas veces que hay como un agotamiento de la participación ciudadana. Lo comentabas que tenemos 60 procesos de participación ciudadana, 20 vías. Bueno, también hay que pensar eso, hay que reflexionar qué funciona y qué no. Para eso es importante documentar los procesos, pero estar atento y escuchar lo que demanda realmente la ciudadanía. La ciudadanía no va a participar en 10 procesos, ni en 5 ni en 3. Va a participar quizás en uno y será probablemente el que le interese. Nosotros como administración, ¿qué queremos? Pero ¿qué quiere la ciudadanía? Digamos, y eso tiene que ver con la escucha, que salió la palabra varias veces. Lo mismo con la integración de las áreas. Eso es un gran problema, que participación ciudadana se convierta en un silo dentro de una estructura administrativa no ayuda. La participación ciudadana, como los esfuerzos por la igualdad, ahora que se acerca el 8M, tienen que ser transversales, tienen que estar atravesados e integrar distintas áreas, si no, no tienen sentido. Si no, se convierten en un nicho para algunos y ya está. Digamos, y no atraviesan, no permean las estructuras. Por eso creo que eso es un reto fundamental. Pero dicho esto, y voy a ir cerrando, así queda tiempo para los 2 videos, yo creo que lo que me llevo de esta mesa es la ilusión y el entusiasmo que veo, que eso es lo importante. Todo lo otro se adquiere. Yo no sé hacer podcast. Mire, yo llevo 4 años en la universidad con un proyecto de innovación de infografías y también con otro de podcast que lo llevan desde la Complutense al que yo me sumé, porque también yo soy de la Autónoma, pero no compito. Colaboro con otra institución que viene a ser mi competencia en las áreas. Entonces estoy en un proyecto que llevan de podcast, donde se hizo todo en abierto y se fue publicando lo que íbamos aprendiendo. Lo mismo en infografías, que trabajamos Genially, que es fantástico. Y también Audacity, para los podcasts, porque es gratuito, porque es abierto. Eso es gobierno abierto. Es creérselo de verdad, y todo lo que hacemos lo documentamos y lo metemos en la página web. Y está disponible para el que quiera replicarlo, hacerlo, mejorarlo. Digamos, eso también, hablamos poco de esto, y es importante que hablemos. Entonces, creo que lo que nos llevamos de esto es la necesidad de conservar el entusiasmo, la ilusión y la importancia de que las habilidades o las competencias que se necesitan para innovar se van aprendiendo. No las tenemos que traer objetivadas en un título. No es necesario tomar un curso de podcast, competencia. Quizás vas a una charla, te desanimas, pero ese desánimo es el que te sirve para salir adelante. Entonces, creo que eso es muy importante y más allá de la catarsis inicial que hicimos y que seguimos haciendo y que seguramente haremos, esto es como en terapia, uno necesita la catarsis para arrancar, pero después necesita elementos para poder avanzar en el día a día. Si no, se queda en la catarsis y esto queda como un club de llanto y denuncia y de pena de cómo estamos y lo mal que nos trata el mundo. Bueno, no, hay que avanzar un poco más y hacer cosas, hay que atravesar eso. Y para eso es importante, y le decía a Javier mientras lo mostraba, la pedagogía. No solo el entusiasmo, sino que cada cosa que hagamos la podamos explicar a los compañeros, digamos, como decíamos, el acrónimo me encantó, el de podcaster. Bueno, eso es una forma pedagógica de explicar. Ustedes están haciendo academia. La academia es eso también. La academia va más allá de la universidad donde estamos y de lo formal. Y una última cosa, y cierro con esto.
por favor, no usemos más la palabra burocracia en sentido peyorativo. No estamos minimizando la burocracia, estamos minimizando la lentitud, la rigidez, la falta de escucha, la cerrazón. Pero la burocracia no tiene que ser una palabra, una mala palabra. Digamos, yo siempre se lo digo a mis estudiantes que la mayoría lee Mafalda, porque Mafalda no solo la leía yo, sino que se sigue leyendo. ¿Cómo se llama la tortuga de Mafalda? Burocracia. Dejemos de pensar en esos estereotipos y clichés porque nos bloquean y no nos impiden un poco ese marco mental, quedamos atrapados en ese marco. Cambiemos el marco. Digamos, y esa forma de cambiar el marco es no usar nunca más la palabra burocracia peyorativamente. Y me quedo acá. Gracias. Los veo muy callados, ¿eh? Aquí hay que levantar la mano, hay que aportar. A propósito de esta, sí, gracias, primera mano. A propósito de esta cuestión, compartiré con ustedes una presentación animada que he hecho. Está sin audio, pero se refiere a algunas experiencias que nuestros queridos compañeros de este seminario, participantes del seminario, incorporaron como parte de sus deberes, tarea, vamos, dentro del seminario, y que yo he recogido y la he convertido en una especie de presentación. Adelante, por favor, si tenemos micrófono para dar la voz, gracias. Bueno, eso. Y nos faltó una experiencia más que también, a manera de testimonio, que ahora mismo es la... Acá adelante. Gracias, muy amable. Hay que decir nuestro nombre y de dónde venimos y adelante. Hola, buenos días a todos. Fernando Márquez, soy secretario interventor de Fuentesa del Jarama. Dos cuestiones que me gustaría que me aclarasen los que han implantado este procedimiento de gobierno abierto, que a mí me genera muchas dudas. Por un lado, se han preocupado en esos proyectos de establecer un mecanismo que a mí me parece de máxima transparencia y cortafuegos, es que esas entidades que participan, esos colectivos, esas organizaciones, no reciban subvenciones públicas. Lo digo por una razón: si uno recibe dinero de aquel al que va a asesorar o a informar, ya está para mí contaminado de independencia, de falta o de duda sobre su independencia. Esto no es una posibilidad teórica. Hoy mismo periódicos de tirada nacional publican que cierto alcalde de cierta ciudad, de cuyo nombre nos vamos a acordar, está siendo procesado por subvencionar a entidades que le han servido de coartada para tomar decisiones muy polémicas. Quiero decir que hay que vigilar eso y que si alguien lo ha previsto en estos planes. Y segunda cuestión, y acabas de hacer, María Cecilia, acaba de hacer mención a ella, que me parece muy importante: contraponer procedimiento a resultado. Eso me parece un error, porque el resultado parece que es lo bueno y el procedimiento es algo engorroso que nos impide llegar a ese resultado. El procedimiento no es más que una garantía para los ciudadanos. El procedimiento está establecido por la ley, y la ley no es más que la expresión de la voluntad general, artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, esto es muy peligroso porque en manos de un político cuya imaginación llega a las estrellas y más allá, esto puede ser utilizado para sortear cuando no vulnerar, cuando no decir yo busco un resultado, me paso a Cannes por el Arco del Triunfo y vamos al resultado y nos olvidamos del procedimiento. Los que nos dedicamos al mundo de Kelsen sabemos que el procedimiento es nuestra estructura. Sin procedimiento no somos nada. Alguien sugiere que el secretario, que el interventor, que el funcionario tiene que ir más allá. Yo digo no, porque si voy más allá estoy en terreno pantanoso. Entonces, si esos planes han previsto esas dos cuestiones, para que esos planes sean creíbles por los propios que los tienen que aplicar, que somos los funcionarios. Y aclaro, no me gusta hablar de empleados públicos. La Constitución ha previsto funcionarios. Para ejercicio de potestades públicas, funcionarios. Hablar de empleados públicos es caer en la trampa de los políticos. Con perdón. Bueno, empezando por la última parte, creo que quizá debíamos ahondar más en el tema. Creo que un reglamento orgánico existe por algo. Y un reglamento orgánico da unas confianzas y da un ordenamiento y da confianza tanto a la ciudadanía como a la propia organización. Pero es cierto que la excesiva complejidad de un reglamento orgánico que ha ido creciendo a base de engordarse, porque el problema de los reglamentos de participación ciudadana es que no se han ido adaptando a la realidad, se han ido engordando.
Ese engorde ha hecho también que sea refugio muchas veces de lo que se comentaba, refugios políticos. Es decir, la excesiva reglamentación de la participación ciudadana ha sido un arma muchas veces de la propia organización para que el ciudadano no participe, porque se ha basado en el engorde, la reglamentación. Cuando se hace una reglamentación contemplando todas las posibilidades, no se habla de que la reglamentación sea mala, se habla de que la reglamentación, si no es acorde a la realidad, tanto de la organización como de la propia ciudadanía, es cuando es peligrosa, para unos y para otros. Lo que se ha hecho, igual que el tema de burocracia, lo que se ha hecho es simplificar la ordenación, no se ha eliminado. Está en el debate hasta qué punto se debe reglamentar hasta la hora en la que debe comenzar una reunión. Ese es el problema, no que exista la reunión, sino se debe reglamentar hasta la hora en la que existe una reunión. Es decir, no se pone en duda la conveniencia o no de que exista un reglamento, debe existir, porque da garantías a ciertas cosas, pero no debemos llevarla tan al extremo de que en vez de ser garantista, sea que pone cortapisas o limitante a la acción que tiene, que es la participación. Por supuesto que tenemos reglamento de participación ciudadana, pero lo que hemos hecho ha sido desgrasarlo, es decir, quitar todo aquello que no es útil ni para la organización, ni nos ofrece garantías ni para el ciudadano. Debe existir, pero ¿cómo debe existir? No siempre a más, a más, a más. En cuanto a las entidades, por supuesto que, a ver, no sé qué entidades pueden referirse a qué proyecto. En nuestro proyecto, todo aquel asesoramiento que nos debe dar cualquier entidad es contratado y pagado. Es decir, no tenemos asesoramiento de entidades del tercer sector a cambio de ninguna subvención. Se hacen las convocatorias de subvenciones ordinarias, concurrencia competitiva, nominativas y demás, y eso no quita para que cualquier entidad pueda participar en cualquier proceso de participación. Pero todo nuestro asesoramiento o participación en cualquier proyecto está contratado, pagado y demás. Y además creo que son pocas o nulas. No, es que no sé muy bien a qué entidades. Aquellas entidades de vecinos, asociaciones vecinales de cualquier tipo, organizaciones o colectivos en general que participan en esa toma de decisiones o en ese gobierno abierto, que si se han preocupado de que esas entidades sean absolutamente independientes y que no reciban ningún tipo de subvención para que esa participación sea libre. No, reciben subvenciones para otro tipo de cuestiones que pueden ser su funcionamiento, y luego aparte pueden participar en un proceso completamente distinto a lo que es su propia, para lo que están subvencionadas. Pero a ver, nosotros contamos con 350 asociaciones en el municipio censadas, registradas, de las cuales subvención pueden recibir 160. Unas en mayor medida, unas para proyectos deportivos, otras para proyectos de infancia, otras para proyectos... Y eso no quita para que después participen en un proceso de participación de establecimiento del carril bici o de Alcobendas Podcaster. O sea, no es incompatible, pero tampoco es condición sine qua non para participar. O sea, es independiente. Y cada proceso, el proceso de subvenciones lleva su procedimiento administrativo, su fiscalización, es independientemente de los procesos. Bueno, ahora voy a poner... Perdona, César. Burocracia, Cecilia. Burocracia, quizá la excesiva burocratización de algunos procesos que no tienen que estar... con una excesiva o una burocratización en exceso, es a lo que me refería. Creo que un proceso de participación tampoco podemos plantearlo como un expediente administrativo. Entonces, es el plantear. Hola, muy buenas. Soy César Gil, alcalde de Mondariz Balneario, un concello, un ayuntamiento muy peculiar, históricamente modelo, por su extensión y por su historia, ¿no? En este caso yo simplemente quería dedicaros
dos cuestiones para nosotros muy importantes, que es la transparencia y la cercanía con el vecino o vecina, y por ello implantamos dos medidas, ¿no? Una, que es la implantación de una línea de incidencias donde cualquier vecino en cualquier momento y desde cualquier sitio nos puede comunicar una incidencia, una avería o bien una sugerencia de mejora, y esto hace que todos los vecinos se sientan involucrados y estén involucrados en la mejora continua y en el mantenimiento de nuestro ayuntamiento, ¿no? Esta línea está funcionando muy bien, la gente la está utilizando y se está sintiendo pues importante en la gestión, ¿no? Que es lo que deberíamos conseguir de todos los vecinos y vecinas. Y por otra parte, hemos aprobado un plan antifraude para gestionar y tener transparencia total en la financiación y en el gasto público. Creemos que eso es algo básico en cualquier administración local, y de esa manera también brindarles a todos los vecinos y vecinas pues esa confianza de que el dinero público se está utilizando de una manera adecuada. Simplemente agradeceros vuestra implicación en este ámbito y desearos que tengáis unas jornadas muy productivas. Muchísimas gracias y hoy nos vemos por Mondariz Balneario. Bueno, esta presentación breve que hice a propósito de los aportes que algunos de los participantes al seminario nos ofrecieron, se asocian fundamentalmente a experiencias de participación. En Ciudad Real, la Diputación de Ciudad Real desarrolló unos puntos de inclusión digital para la mejora de servicios públicos. Actualmente cuenta con una red con más de casi 520 espacios. En el Ayuntamiento de Vivares, en Badajoz, los consejos de participación que operan desde hace ya varios años avanzaron un proceso participativo para diseñar una política cultural. En el Ayuntamiento de Valencia, FEMBARRI, una iniciativa en donde se da voz a los distintos colectivos e individuos y ciudadanos en los barrios para configurar políticas y mejorar servicios públicos. En Torralba, en Cuenca, la elaboración de la programación anual en la política cultural también se ha avanzado. José Joaquín nos trajo la experiencia del programa de acción local líder, un programa muy antiguo, pero que al mismo tiempo ha ganado institucionalización en la comarca, en las tierras del Moncayo, en Zaragoza. El Ayuntamiento de Solana, en Ciudad Real, mesas sectoriales, que son fundamentalmente mesas de debate, en donde concejales y técnicos, junto con ciudadanía, elaboran, diseñan y planifican acciones concretas. O el Ayuntamiento de Guadalupe, en donde el Plan General de Ordenación Urbana se articula abriendo espacios a través de redes sociales y en espacios presenciales. Los presupuestos participativos, que como saben, son diseños institucionales muy usados en los gobiernos locales en España, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara desde el año 2017 trabaja esos temas, ¿no? El pactómetro, este proceso participativo es muy interesante porque en realidad ocurrió el año pasado a propósito de las elecciones muy apretadas, en donde a partir de una encuesta, ¿no?, se avanzó hacia una nueva configuración del gobierno. Y luego el Ayuntamiento de Alfafar, muy interesante, un plan estratégico municipal establecido en colaboración, con participación de redes sociales, con una gran presencia de la comunidad y sobre todo un observatorio también de acompañamiento para todos estos procesos participativos. Muchísimas gracias a ustedes por habernos traído estas participaciones que yo quise socializar aquí no solamente para ustedes, participantes del seminario, sino para todos los participantes en esta jornada. Cecilia, ya estamos para cerrar. Muchísimas gracias. Yo aquí me quedo. Nos vamos entonces. Vamos a hacer un pequeño descanso de unos 10, como mucho 15 minutos y comenzaríamos